Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Buenas tardes, hermanos. Estamos de nuevo reunidos para juntos compartir la palabra del Señor y seguir edificándonos a través de estas lecturas que estamos haciendo todos los días. Hemos dejado atrás ya los evangelios. Ayer terminamos el libro de Hechos y hoy estaremos dando inicio a la lectura con el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro que, dependiendo las convicciones doctrinales que tengan ustedes, algunos de los capítulos, cuando pasemos por ellos, puede generarles cierta controversia. Para algunos, el leer detenidamente Romanos puede significar un antes y un después en muchos de los aspectos doctrinales que creen hasta el momento. Así que mientras hacemos esta oración y luego ustedes puedan durante un minuto compartir el vídeo con sus amigos, con las personas de su perfil, para que la lectura pueda llegar a otros. Así que vamos a orar, entregar ese tiempo en las manos del Señor y vamos a iniciar la lectura hoy del libro de Romanos, en el cual estaremos leyendo los capítulos 1, 2, 3 y 4. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque es para nosotros, Señor, un verdadero gozo poder profundizar, Señor, en la lectura, en la reflexión, en la meditación de tu consejo, de tu sabiduría, de la palabra que tú inspiraste, para que pudiéramos conocerte a través de ella y conocernos también cada uno de nosotros. Señor, te pido que hables a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, que sea tu palabra, Señor, la que hoy nos abra, Señor, el entendimiento, que sea tu Santo Espíritu el que ilumine nuestros ojos para poder ver tus verdades y poder atesorarlas en nuestro corazón. Padre, que tu palabra, Señor, no se quede solo hoy en los oídos, sino que entre a lo más profundo de nuestro ser y que sirva, Señor, y traiga aplicaciones poderosas para poder ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a iniciar nuestra lectura. Romanos capítulo 1, y dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles y por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora de Dios logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes de ir a vosotros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros
que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. En este capítulo 1 nos encontramos con una cosa complicada. Es el hecho de que ningún ser humano tendrá excusa delante del Señor. Nadie se pondrá un día delante del Señor diciendo que no lo ha podido conocer. Mira, voy a pasar rápido por algunos puntos del capítulo para que entiendan algunas cosas. Romanos es muy complejo. La profundidad de las enseñanzas de cada capítulo y cada versículo es exagerada, es tremenda. Sin embargo, voy a intentar pasar por encima de una manera general y rápida. Sé que podrán suscitar dudas a las que deberán estudiar. Eso sí, les recomiendo una serie de sermones sobre Romanos que recientemente empezó el pastor Sugel Michelén. Para mí, Sugel Michelén es uno de los mejores expositores de habla hispana en cuanto a predicación del Evangelio y ha empezado recientemente una serie en el libro de Romanos, la cual les recomiendo que asistan porque él sí dedica a pasajes concretos un tiempo prudente para su explicación. Pero vamos a ver algunas cosas. Desde el inicio, Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo nos deja claro que el llamamiento de Pablo no viene de los hombres, el llamamiento de Pablo no viene de los otros apóstoles, no viene de la iglesia, el llamamiento de Pablo viene de parte de Dios. Ha sido apartado para el Evangelio de Dios, un evangelio que dice que ya había prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras, y a través de ese evangelio es sobre quién, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Y ahí empieza Pablo a explicar todo lo que tiene que ver con su llamamiento. Luego Pablo dice a quién va destinada la carta. ¿A quién va destinada la carta? En el 6 dice, entre los cuales también estáis vosotros,
llamados de Jesucristo. Está hablando a la iglesia, pero a la iglesia ¿de dónde? A todos los amados de Dios que están en Roma, a la iglesia de Roma y a los que dice llamados a ser santos. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene un claro llamado a la santidad. En Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, encontramos un versículo que dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Seguidamente, Pablo da gracias y le recuerda a los hermanos que hace continuamente oración por ellos, que los lleva en sus oraciones. Pablo, no solo como un apóstol más, sino que refleja un puro corazón pastoral en el que en muchas de sus cartas deja claro que el pueblo, que los hermanos, que los creyentes están continuamente en sus oraciones. Se lo dice a los romanos, se los dice a los efesios, se los dice a otros hermanos a través de otras cartas y les deja claro que de continuo hace oración por ellos. La mejor muestra de amor que podemos tener por una persona es presentar su vida delante del Señor en nuestras oraciones. Cuando personas me preguntan, pastor, ¿qué necesita? ¿Qué podemos hacer por usted? ¿En qué podríamos ayudarle? ¿En qué podríamos serle útiles en el ministerio, en alguna área? Lo primero que siempre digo es que lo mejor que una persona puede hacer por mi vida, por mi matrimonio, por mi hogar, por mi ministerio es orar, orar. Lo mejor que podemos hacer por alguien es orar. Y más cuando no podemos hacer otras cosas por la distancia, quizá por la falta de recursos. Lo que sí que podemos hacer es orar. Orar es útil, orar es práctico, orar es eficaz y orar demuestra amor, demuestra amor. ¿Qué más vemos aquí? Ahora vemos otra cosa importante y esto es lo que yo quiero enfatizar. En este capítulo, el versículo 16 es la clave de todo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, hay una cosa importante aquí. La salvación, Dios ha determinado que llegue a las personas mediante la predicación del Evangelio. Pablo dice que el único mensaje que tiene poder para salvar es el Evangelio. Tú puedes llevar mensajes motivacionales a la iglesia, puedes llevar mensajes de autoayuda a la iglesia, puedes hacer que la iglesia salga del culto sintiéndose unos campeones superpoderosos y fuertes, pero solo habrá salvación si está la predicación del Evangelio, la predicación de la vida, obra, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Si nosotros no exponemos un mensaje que pase por Cristo, si no exponemos un mensaje que pase por la cruz del Calvario, no puede haber salvación. Puede venir gente a buscar a Jesús como un auxilio, como ayuda para sus problemas, pero si no se pasa por la cruz, si no hay predicación del Evangelio, si no hay un llamado a la fe y al arrepentimiento, un llamado a la verdadera conversión, que es lo que trae la fe y el arrepentimiento, ese giro de 180 grados de nuestro corazón, no puede haber salvación. Y por eso Pablo sabe que el mensaje al que ha sido llamado, el mensaje que ha sido llamado a llevar a los gentiles, es el mensaje del Evangelio. Y luego Pablo da un detalle muy importante y es el hecho de aquellas personas que dicen a lo mejor yo no he visto a Dios. Esas personas que dicen yo no creo en Dios porque yo no he visto a Dios, porque a mí Dios no se me ha parecido. Y sin embargo Pablo dice en el 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pablo está diciendo, no existen los ateos, no existe nadie que en el fondo de su razón pueda aceptar, mirando las constelaciones, la creación, la perfecta creación de Dios, que Dios no existe y que es producto del azar. Es un corazón rebelado contra Dios, un corazón depravado, un corazón enemistado contra Dios, un corazón que no quiere reconocer a Dios, pero es imposible
creer que toda esta creación perfecta es fruto de la casualidad. Y Pablo dice que Dios se ha revelado en su creación, por tanto, que todas las personas que lleguen ante Él no tendrán excusa de no haberlo adorado. Sin embargo, dice que profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y si tú ves tribus indígenas, quizá la religión egipcia, tú ves todas estas culturas así, te vas a dar cuenta que tienen esos tótem o esas imágenes de sus dioses o hechos medio animales. Y es así, el ser humano ha acabado adorando la creación en lugar de al creador. Ha acabado corrompiendo la imagen de Dios y creándose dioses corruptos, dioses falsos. Pero cuando estén delante de Dios no tendrán excusa. ¿Y qué condujo a eso? ¿Qué consecuencias trajo esa enemistad, ese rechazo de Dios, el hacerse otros dioses, el cambiar la imagen incorruptible de Dios por imagen corruptible de cuadrúpedos y reptiles y otras cosas? ¿Qué consecuencias trajo? Dios dice que los entregó a la impureza y a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los llevó y los permitió, así como estaban endurecidos, rechazándolo, dejó que se ensuciaran, dejó que se corrompieran. Y ahí vemos ahora la descripción del mundo de hoy. ¿Cómo los describe Dios? ¿Cómo describe Dios a esas personas que lo han rechazado y que lo han dejado de lado? Versículo 29 en adelante dice que son llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y no solo eso, dice que no solo practican tales cosas, sino que además dan su aprobación para que otros las practiquen. Ese es el mundo de hoy. El mundo enemistado con Dios, el mundo que rechaza a Dios, el mundo que niega a Dios, es esta definición exacta. Pero aparece una cosa que mucha gente hoy no quiere reconocer. Está saliendo un movimiento entre la iglesia moderna, incluso entre los evangélicos modernos, de aceptación de la homosexualidad y torciendo la escritura para decir que Jesús nos manda a amar la homosexualidad y al homosexual. ¿Por qué? Ellos suelen usar textos como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y empiezan a decirte que ese texto no tiene nada que ver con la condición sexual de la persona, que también hay que amar al homosexual. Y yo les voy a decir una cosa, sí, en parte tienen razón. Debemos amar al homosexual como debemos amar a la prostituta, al asesino, al mentiroso, como debemos amar al político corrupto, como debemos amar al violador, como debemos amar a todos estos. Porque debemos amar a todas las personas, debemos amar el alma de todas las personas, pero que amemos el alma de la persona, que deseemos la salvación de la persona, no significa que estemos de acuerdo con su pecado o que su pecado sea tolerable. Amar al prójimo no significa acepta su pecado, no le hables de su pecado y su condición está bien. ¿Por qué? Versículo 27 dice, y de la misma manera también los hombres, porque antes he hablado de las mujeres que hacían esto, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. Habla de homosexualidad, hombres que se encendieron unos con otros, y a esto lo llama cometiendo actos vergonzosos y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. La homosexualidad es una aberración, abominación y un acto vergonzoso ante Dios que recibirá su castigo. Afeminados, homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Hay que amar su alma, pero hay que predicarles el evangelio para salvación de sus vidas. Capítulo 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios cae sobre los que practican tales cosas.
¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Hacia dónde nos guía la bondad de Dios? Hacia el arrepentimiento. La bondad de Dios, la gracia de Dios, no nos lleva al libertinaje, no nos lleva al pecado. Esta gente que te dice, no, ahora no importa nada, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, no saben lo que la gracia de Dios significa. La gracia de Dios no es el camino a pecar, sino el poder en Dios para resistir el pecado y la tentación. Gracia no es libertinaje, gracia es el perfecto camino a la santidad, a la santidad. Versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. En Dios no hay acepción de personas. Pablo está dejando claro algo que hasta entonces era controversial, que Dios no solo salvaba al judío, sino que salvaba al griego. Y de la misma manera, no solo Dios condenará al judío, sino que también condenará al griego. Pablo está dejando claro que tanto para el judío como para el gentil puede haber salvación, pero tanto para el judío como para el gentil puede haber condenación. Tanto para la salvación como para la condenación, Dios no hace acepción de personas. Pues todos los que han pecado están sin ley, sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplan la ley, y estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otra defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. Ahora Pablo se está dirigiendo a la gente que se llama judía. Y mira lo que Pablo le dice: tú que te glorías de ser judío, que te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, que llevas el nombre de ser judío, que te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pablo primero le ha dado un repaso a los gentiles. Está diciendo que los gentiles no quedarán sin culpa, que esas personas que no tienen la Torá, que no tienen la ley de Dios, que no tienen la ley y los profetas, no quedarán sin culpa diciendo, es que no conocimos a Dios, porque Pablo dice que Dios ya se reveló en la creación, incluso que está en su corazón la ley de Dios, ellos mismos a veces dan testimonio de esa ley, así que no tendrán excusa. Y ahí Pablo aparte a los gentiles, y ahora dice, ¿y tú que dices ser judío? Que tú que te glorías de conocer a Dios, que conoces la ley de Dios, que has recibido la ley de Dios y los profetas, tú que tienes la palabra, que conoces los decretos y la voluntad del Señor, tú que dices ser el guía de los ciegos, refiriéndose a los gentiles, tú le dices que no roben y robas, les dices que no adulteres y adulteras, les dices que no cometan esto y lo cometes. Y ahí es cuando Pablo cita el Antiguo Testamento y dice, el nombre de Dios es blasfemado entre ellos por causa de vosotros,
Pablo está diciendo, los gentiles no tienen culpa, porque Dios se les ha revelado en la creación, pero vosotros tenéis todavía menos excusa. Ellos no tienen excusa porque Dios se ha revelado en la creación y vosotros tenéis menos excusa porque Dios se ha revelado en su palabra. Ha dictado su ley directamente a vuestro pueblo y aún así no la obedecéis. Y es más, vosotros decís conocer a Dios y lo que provocáis es que Dios, el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles por vuestra actitud. Ahí sigue, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Está hablando a judíos, no traslademos el tema de la circuncisión al presente actual entre los gentiles. Ahora se está dirigiendo a los judíos y les dices, tu circuncisión, si no cumples toda la ley, no vale de nada. Ese pacto que te dice que eres pueblo escogido, descendiente de Abraham, esa circuncisión de tu prepucio, si no guardas toda la ley, no sirve de nada. Y lo que veremos más adelante con la lectura bíblica en otros libros es que nadie ha guardado toda la ley. Santiago mismo dice que el que incumple un solo mandamiento se hace incumplidor de toda la ley ante los ojos de Dios. Y la pregunta es, ¿quién no ha incumplido un solo mandamiento? Nadie, solo Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Los gentiles son culpables ante Dios y los judíos son culpables ante Dios. Por nuestros méritos y nuestras obras, ninguno tiene esperanza delante de Dios. Versículo 27. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente. ¡Ojo! Ojo esto, no es judío verdadero, el verdadero Israel, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Para esta gente que cree que Dios tiene dos pueblos, tiene a los judíos y a los gentiles, ahora tendríamos que seguir leyendo y lo veremos más adelante, cómo Dios tiene solo un pueblo. Es más, Él dice que derribó la barrera que separaba a ambos pueblos, haciendo de dos uno solo en Cristo Jesús. Y ahora no solamente dice que el judío no es solamente, ahora dijo una cosa muy clara, que el judío no es judío por la circuncisión, que el judío no es judío por la kipá, que el judío no es judío por encender las velas, que el judío no es judío por comer pan sin levadura, que el judío no es judío por hacerse trenzas en el pelo, que el judío no es judío por llevar una alfombra, una bufanda, una manta con la estrella de David, que el judío no es judío por nacer en Israel, que el judío verdadero, que el verdadero Israel, que el verdadero pueblo escogido de Dios no es el que está circuncidado exteriormente, sino que aquel que ha sido circuncidado en el corazón, en el espíritu. Tú y yo, hermano, aquellos que hemos creído en Dios, que hemos recibido un nuevo corazón por el Espíritu, que fuimos quitados de este corazón de piedra, dados un nuevo corazón de carne y Dios depositar su Espíritu en nosotros para que andemos en sus caminos. Aquellos que después de creer el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, somos el verdadero Israel, por decirlo de una manera, el verdadero pueblo escogido de Dios. Capítulo 3. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. ¿Qué beneficios tienen los judíos? Uno muy grande. Ellos recibieron de primera mano la ley de Dios, la voz de Dios, los oráculos de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es Dios injusto? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira?
¿Hablo en términos humanos? De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El Dios que expresa su ira, dice Pablo, que no es injusto, al contrario, en base a su justicia debe mostrar su ira justa, condenando al mundo pecador. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. No, y hermano, tenemos que analizar Romanos. Esto es un tesoro, esto es una perla. Van viendo los pasos, quiero que vayan viendo los pasos. Romanos es un libro que hay que leerlo de principio a fin, del 1 al 16. No podemos ir salteando versículos porque es ahí cuando llegan las falsas doctrinas, es ahí cuando llegan las herejías, cuando van tomando pedacitos. Pero hemos pasado por la culpa de los gentiles que estarán sin excusa, los judíos que estarán sin excusa. Y ahora dice, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay en la tierra? Ninguno. ¿Quién necesita salvación? Todos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios? Nadie. ¿Y dónde está el libre albedrío de decir yo busco a Dios, yo quiero buscar a Dios? Nadie tiene esa libertad plena de buscar a Dios. Dice Pablo que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie lo quiere en su naturaleza pecaminosa. Nadie se levanta una mañana y dice, qué ganas tengo hoy de buscar a Dios. No me apetece hacer otra cosa. Cuando estábamos en el mundo, lejos de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano, nosotros no nos levantamos una mañana de domingo después de un sábado de fiesta diciendo, ¡ay, qué haré hoy! ¡Ay, no, hoy voy a buscar a Dios! Hoy tengo ganas de volverme cristiano. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, para que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Ningún ser humano será hecho justo ante Dios por medio de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Hay un hermano que ha comentado que qué pasa con Job, al que Dios dice mi siervo Job justo. Deben buscar la traducción original de la palabra justo y entender todo en su contexto. No es lo mismo una persona que está andando en justicia, una persona que está caminando con rectitud, que si nosotros vemos la historia de Job nos damos cuenta que Job creía que no tenía ningún fallo, muestra incluso arrogancia, y en ningún momento el término que se usa para Job describe una persona perfecta, porque si no Pablo estaría contradiciendo la Escritura. No puede ser que la propia Escritura diga que no hay ningún justo y que Dios diga que Job sí es justo, porque entonces en la tierra han habido dos justos, Job y Jesús, pero eso no es posible, porque ahora Pablo vuelve a dejar claro que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. ¿Qué quiere decir Pablo? Que ningún hombre va a cumplir la ley perfectamente en cada punto y coma, sin fallar nunca, presentándose justo ante los ojos del Señor. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe
en Cristo Jesús. Ahora sí que hay una justicia, sí que podemos adquirir una justicia delante de Dios. ¿Qué justicia? No por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Pero ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Qué estaba demostrando Dios allí con Jesús? Su justicia. Cuando hablen de Jesús en la cruz, cuando hablen de lo que Jesús hizo en aquella cruz del Calvario, cuando hablen de lo que hizo Dios enviando a su Hijo, no hablen solo del amor. Es bonito decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Pablo está diciendo también en este versículo que fue exhibido públicamente como demostración de su justicia. ¿Qué estaba diciendo Dios con el sacrificio de Jesús? ¿Qué estaba diciendo Dios con su Hijo clavado en el madero? Dios estaba diciendo dos cosas: os amo, pero soy justo y no puedo pasar por alto vuestro pecado. Os amo, pero mi santidad no puede ser burlada. Os amo, pero como soy justo, alguien tiene que pagar por vuestra maldad. Y yo estoy exhibiendo la muerte de mi Hijo públicamente, cargando vuestros pecados para demostraros que no paso por alto el pecado, sino que lo he castigado en mi Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora todo aquel que en él cree es justificado por la fe en Cristo Jesús. Seguimos. Demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. La palabra justos a nosotros no nos queda bien realmente, porque nosotros en sí no somos justos. Dios nos ve como justos porque la justicia de Jesús nos ha sido imputada. Es decir, nosotros más que justos deberíamos decir que somos justificados, que hemos recibido la justicia de otro por medio de la fe. 27. Ahora le da un repaso a los legalistas, le da un repaso a los religiosos, le da un repaso a los fariseos. ¿Dónde está pues la jactancia? Es decir, ¿dónde está el mérito? ¿Dónde está entonces el decir, yo me lo he ganado, yo he guardado mi salvación, yo me lo he currado, yo me lo he trabajado, yo me he ganado el cielo porque yo he orado, porque yo he ayunado, porque yo he obedecido, porque yo lo he hecho todo bien, yo he sido perfecto, yo no he murmurado, yo no he criticado, yo no he robado, yo he predicado, yo he discipulado, yo he hecho esto, esto, aquello, he hecho aquello, yo he hecho aquello. Yo me lo he ganado, yo me lo merezco. Y ahora dice, entonces, si todos somos culpables, si nadie puede salvarse y justificarse por las obras de la ley, y si solo tenemos la justicia de Cristo, Pablo pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde hay lugar para el orgullo ahí? ¿Dónde hay lugar para la soberbia? ¿Dónde hay lugar para los méritos? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. No hay lugar para la jactancia en el Evangelio, no hay lugar. Cristo nos ha salvado y no hay lugar para la jactancia. Ya no voy a mirar a nadie por encima del hombro creyendo, ay, yo soy mejor que tú, yo soy más santo que tú, yo me visto mejor que tú, yo me peino mejor que tú, yo oro más que tú, yo ayuno más que tú sí que eres un pecador, un sucio publicano, miserable. Yo no, yo ayuno, yo oro, yo vivo en obediencia, yo solo uso falda, yo no me depilo los sobacos, yo no me tiño el pelo, yo soy perfecta, santa, inmaculada. No, ya no hay lugar para la jactancia. Cuando todos reconocemos que todos somos miserables pecadores, salvados por la gracia de Dios, y que la única justicia que hay en nosotros es la justicia que nos ha sido imputada en Cristo Jesús por medio de la fe.
Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Ahora encima Pablo está enseñando que no hay dos maneras de salvarse, que no es la fe para los gentiles y la ley para los judíos. Dice que justificará por medio de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Es decir, que el único camino a la salvación no es la obediencia para los judíos y la fe para los gentiles, sino que la fe en Cristo Jesús es el único camino para la justificación del pecador. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Decimos que la ley es buena, decimos que la ley es perfecta, decimos que la ley es recta, es pura, es justa. El mandamiento del Señor es bueno, el mandamiento del Señor es recto, que hace sabio al sencillo, que trae gozo al corazón, que alumbra los ojos. No, la ley es buena, no estamos contradiciendo la ley, no estamos diciendo olvidemos la ley que es mala, estamos diciendo que la ley lo único que demuestra es que somos pecadores. No está diciendo Pablo ahora olvidemos la ley, vivamos de cualquier modo, no usen ese pretexto, sigamos leyendo porque cuando Pablo sigue hablando llega un momento que dice pecaremos pues porque estamos en la gracia, de ningún modo. Ahora la gracia lo que sí permite es que podamos obedecer la ley que antes en la carne no podíamos obedecer, pero ahora no la obedecemos para ser justificados, sino la obedecemos como consecuencia de nuestra justificación. Es decir, yo no obedezco a Dios para salvarme, hermano, yo obedezco a Dios porque Dios me ha salvado. Porque si obedezco a Dios para salvarme, la salvación es por obras y no por gracia. Pero obedezco a Dios porque me ha salvado como consecuencia de la salvación y eso sí que es gracia que santifica. La santidad no es el camino a la salvación, la santidad es el resultado de aquellos que son salvos, porque solo los que son salvos podrán crecer en santidad y ser perfeccionados día tras día por el Espíritu del Señor. Vamos a terminar con el capítulo 4, que si no yo no me voy a querer ir de aquí hoy, hermanos. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y ahora Pablo mete a un personaje muy importante en el medio. Empieza a hablar de Abraham, el padre de la fe. Para hablarle de Abraham a un judío es hablarle de lo máximo que tienen en alta estima en cuanto a sus referentes. Y Pablo va a usar el ejemplo de Abraham. Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Dice, si Abraham fue justificado por las obras, entonces el mérito de la salvación de Abraham no es de Dios, sino de Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que justificó a Abraham? ¿Cómo cayó la justicia de Dios sobre Abraham? Por medio de la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Es decir, si alguna persona se está queriendo ganar la salvación, entonces no se le está dando un premio, sino que se le está debiendo la salvación, porque teóricamente se la está ganando. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino incircunciso. ¿Qué le está diciendo Pablo ahora a los judíos? Que la fe que trajo justicia sobre Abraham, que la fe que justificó a Abraham, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, no tuvo nada que ver con la circuncisión externa, sino con el Abraham incircunciso, con una obra puramente de Dios.
y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Dice que fue recibido su justicia por la fe cuando era incircunciso y después circuncidado, para demostrar que en Abraham tanto los que eran de la circuncisión, judíos que siguieron la fe, son salvos, como los gentiles incircuncisos que siguieron la fe son salvos. Oh, qué gloria, qué glorioso mensaje. Versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que la fe que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No nos salvamos por obras, no nos salvamos por el cumplimiento de la ley, nos salvamos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ah, pastor, ¿eso significa que vivamos de cualquier manera? No. Si has sido justificado, si realmente has creído en el Salvador, ahora tus ojos mirarán la ley y querrán obedecerla, no para salvarte, sino por amor a tu Salvador. No, no vivirás pecando, porque la fe que justifica es una fe que se ve también en obras, es una fe que produce fruto, y eso lo veremos en Santiago cuando dice: yo te mostraré mi fe, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Pero las obras no salvan, las obras son el resultado de la fe que salva, ¿ok? Espero que haya quedado claro algo tan importante, algo que en tantas iglesias no se está explicando bien. El hecho de que la justicia viene por la fe y no por las obras. Si tú eres una persona que le dices a la gente: si pecas te vas al infierno, si pecas pierdes tu salvación, le estás diciendo a las personas que si pecan, entonces pierden algo que no se obtiene por mérito y que tienen que obedecer para obtener eso. Es decir, que tienen que esforzarse para ser salvos, es decir, que tienen que ganarse la salvación, es decir, que la salvación es por obras. Ah, pero pastor, entonces tú les dejas que pequen. No, pero les digo algo distinto. Yo nunca le digo a las personas: mira, tu manera de vivir te va a hacer perder la salvación. Lo que yo le digo a las personas es: tu manera de vivir me hace pensar que nunca has sido salvo, porque si fueras salvo no actuarías de esa manera, porque así no actúa un hijo de Dios. Yo no creo que el que peca pierda la salvación. Primero, todos pecamos, y eso hay que tenerlo claro, de alguna manera u otra. En algún momento de nuestro día o de nuestra semana o del año fallamos a Dios, pero corremos en arrepentimiento, corremos a abrazar su gracia, buscando su perdón, y ahí lo encontramos.
Ya, pastor, pero una persona que apostata, una persona que practica el pecado, no, hijo mío, el que practica el pecado es del diablo. Ahí es distinto. Una persona puede haber estado tiempo en la iglesia intentando vivir como un cristiano, pero no haber nacido de nuevo y entonces marcharse y abandonar la fe. Pero no es que perdiera la salvación, es que estuvo con salvos, pero nunca fue salvo. Ahí tenemos el caso de Judas. Judas caminó con creyentes, escuchó la ley, vio milagros, pero al final abandonó y apostató, acabando perdido en su perdición. Pero nunca vemos un referente a que Judas hubiera nacido de nuevo. Así que no le digas a las personas, no hagas eso que perderás tu salvación. Enséñale a las personas cómo vive una persona salva. Y si una persona vive como el mundo, una persona ama lo del mundo, actúa como el mundo, no es que pierda su salvación, es que nunca fue salva, porque alguien que ha nacido de nuevo tiene un nuevo corazón, ya no ama el mundo, ahora ama las cosas de Dios. Eso es lo que Pablo nos está explicando y eso es algo que a muchos les cuesta entender, no porque no esté en la Biblia, sino por su orgullo, porque no les gusta entender que algo ha sido dado gratis. Los judíos creen que se lo tienen que ganar, los musulmanes creen que se lo tienen que ganar, los testigos de Jehová creen que se lo tienen que ganar, los mormones creen que se lo tienen que ganar, los hindús, los budistas creen que se lo tienen que ganar. El cristianismo, Cristo lo ganó por nosotros. Nosotros debemos vivir en santidad no para llegar al cielo, debemos vivir en santidad por amor a Dios, como resultado de nuestro nuevo nacimiento y nuestra conversión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la lectura de hoy, por este santo evangelio. Gracias, Señor, por esa gracia recibida, Señor, y no merecida, por recordarnos, Señor, que la salvación no es mérito nuestro, que la salvación es únicamente gracia recibida. Que, Señor, nuestra justicia no es por medio de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos amado incondicionalmente, a pesar de nuestros pecados, y gracias por mantenernos firmes en la fe. Y gracias por estas lecturas que tanto, Señor, nos edifican cuando vemos los tesoros del Evangelio y podemos ver el sentido de la cruz ampliamente, no solo como una muestra de amor, sino como una muestra de justicia y perfección. Padre, te pedimos también antes de cerrar este día por la vida de nuestros hermanos, por la vida, Señor, de los hermanos que están buscando un lugar donde hospedarse, que anhelan, Señor, un lugar cerca a la iglesia para no perder la comunión con los hermanos, no tener que cambiar de congregación. Padre, antes de que deban dejar su hogar, antes de que deban dejar el lugar donde se hospedan, provee, Señor, un piso, provee una habitación, provee un lugar, Señor, para que ellos puedan hospedarse de forma definitiva, de forma cómoda, para que puedan tener sus hijos, Señor, un espacio personal y propio, para que ese matrimonio pueda estar también, Señor, teniendo su espacio, Padre. Provee para ellos, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, Señor. Provee ese lugar para nuestros hermanos. Señor, guarda los países que están pasando momentos difíciles. Guarda, Señor, Colombia. Guarda, Señor, Bolivia. Guarda, Señor, otros países que puedan estar pasando por momentos y situaciones complicadas. Señor, te pido también que guardes la situación política de nuestro país en España, en este momento donde la izquierda, Señor, está haciendo esos pactos y uniones, Señor, para gobernar este país. Padre, donde cada vez personas más corruptas, Señor, en cuanto a moral y valores, Señor, se suman, Señor, a ese bando de la izquierda, Padre, que gobernará España. Nosotros sabemos que nos deberemos someter a las autoridades, sabremos que debemos obedecer, Señor, la legislación, Señor, pero Padre, te pedimos, Señor, por aquellos que vayan a gobernar, para que tú al menos, Señor, en tu gracia y misericordia les des sabiduría, para que el pueblo pueda vivir en paz, para que tu iglesia pueda seguir pregonando el Evangelio. Padre, guarda, Señor, estos momentos de nuestro país. Padre, bendice cada iglesia sana, Señor, que tienes, Señor, repartida por el mundo, cada iglesia local, Señor, que predica el Evangelio verdadero. Bendice, Señor, y fortalece cada siervo, Señor, tanto conocidos como no conocidos,
porque a veces, Señor, nos acordamos siempre de los que están en la pantalla, en internet, en YouTube, pero nos olvidamos de los muchos pastores, Señor, verdaderos siervos fieles y verdaderos predicadores que están en el anonimato. Te pedimos por los misioneros, Señor, que nadie conoce y que están en lugares difíciles, por los evangelistas, Señor, que día tras día salen a las calles a compartir el evangelio con las almas que están perdidas. Padre, con cada, Señor, con cada siervo tuyo, Señor, sea tu bendición. Y levanta más obreros. Tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Levanta más obreros para tu mies, para que podamos seguir trabajando, laburando, haciendo todo para honra y gloria tuya. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestro tiempo de lectura. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Recuerden compartir el vídeo con sus amigos. Él es fiel y su